Fondo con Marta Reyes. ¿Qué tal? Bienvenidos a Fondo, un Día Internacional de la Mujer más. Y México llega a él con más pendientes que con más avances. Todavía la agenda de género tiene grandes pendientes. Tenemos brecha salarial, tenemos inequidad, tenemos falta de paridad, pero sobre todo esa violencia desde los micromachismos hasta la expresión más brutal que es el feminicidio, que están arraigados en un sistema patriarcal del que no nos podemos desprender. La narrativa y las decisiones de diferentes niveles de gobierno, ¿qué significan? Indiferencia, desprecio por esta agenda de igualdad sustantiva. Este será hoy nuestro análisis a fondo. Y comienzo este programa además saludando a las mujeres que engrandecen con su trabajo y con su labor este programa. Y voy a comenzar con Liliana Ruiz. Ella es directora ejecutiva de Simetría. Bienvenida, querida Liliana. Gracias, Marta. Muchas gracias. Saludo a mis compañeros. Claro que sí. Maestra Ivonne Olvera, experta en seguridad pública y violencia de género. También bienvenida. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Isabel Reguerena, ella es codirectora de X Justicia. Las tres, cada una desde su trinchera, luchando justamente por este tema de la agenda de igualdad sustantiva, de la agenda de género, contra la violencia y demás. Y justamente quiero comenzar este programa, que por supuesto la agenda tiene muchas cosas de las que queremos hablar, pero me parece que en México una de las cosas que más nos duele a las mujeres, que más nos preocupa y que es la bandera del 8M desde hace varios años, es por supuesto el tema de la violencia en sus diferentes facetas, violencia psicológica, económica, pero sobre todo la violencia física que se ejerce sobre las mujeres y que las cifras lamentablemente son demoledoras. La autoridad las justifica como que ahora la gente, las mujeres tenemos más confianza y por eso denunciamos, pero de alguna u otra forma, no sé si coincidas, Liliana Ruiz, con que se escuda la autoridad, pero el tema de los feminicidios está sucediendo en México y de forma alarmante. Hola, sí, Marta, efectivamente, nosotros, por ejemplo, al revisar la última auditoría que se hizo y la última revisión a la política para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, es la más actualizada que tenemos, que se revisaron prácticamente 12 años de esta política, que fue en el año 2019. Cuando nosotros revisamos, por ejemplo, lo que está pasando con la política, con esta política para erradicar la violencia contra las mujeres, pues lo que nos dice la auditoría es que hay graves faltantes y graves pendientes. Básicamente, Marta, lo que se observa es que los operadores de la política nacional para prevenir, atender, sancionar, erradicar la violencia están desarticulados, están llevando a cabo acciones aisladas. No se tiene con claridad los indicadores adecuados para ver si efectivamente esta política está teniendo resultados para disminuir estos delitos tan graves contra las mujeres, que en su forma más extrema, como lo mencionaste, son los feminicidios. Entonces, a nosotros ver, y hay una serie de problemáticas en esta política para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, atender y sancionarla. Entonces, esta es una que te estoy mencionando ahorita, pero es grave lo que detecta la auditoría. En el tema de presupuesto también detecta cosas graves, detecta que no hay una estructura programática clara que acompaña la política para prevenir y erradicar la violencia. ¿Qué quiere decir esto, Marta? Que básicamente no se identifica con claridad el programa que lleve de la mano a toda la operación de esta política. Aquí decir lo siguiente, existen esfuerzos, pero lamentablemente, y eso es evidente, no están rindiendo frutos, por lo menos no los frutos que son urgentes en México, un país en el que el análisis y el promedio dice que asesinan entre 10 y 12 mujeres al día. Maestra Ivonne Olvera. Pues las cifras oficiales del Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues así lo indican que hubo 3.750 mujeres asesinadas
durante 2021, de las cuales 1.004 fueron investigados solamente como feminicidios y los otros 2.792 como homicidio doloso de mujer. Esto quiere decir que estos homicidios dolosos de mujer no se investigaron con perspectiva de género, porque para investigarse con perspectiva de género se tendría que seguir las diligencias del protocolo de feminicidio que por lo regular existe en cada fiscalía, y pues si se clasifica el delito como homicidio doloso de mujer, pues no se va a seguir este protocolo, sino se van a seguir las diligencias de un homicidio cualquiera. Y pues hay mucha diferencia, porque el tipo penal de feminicidio en el artículo 325 del Código Penal Federal nos dice que un feminicidio es la muerte violenta de una mujer por el hecho de ser mujer, y en cambio el homicidio es el que prive de la vida a otro. Entonces son tipos penales diferentes en el sentido de las diligencias que se llevan. Y entonces es consecuencia impunidad en las investigaciones y en la localización de los agresores, y por tanto en poder procesarlos y sentenciarlos. Claro. Y pues esa es una de las motivaciones que vemos hoy que las mujeres salen a protestar. De acuerdo. A mí, dentro de mi ejercicio periodístico, yo pienso mucho en la gente de a pie que nos está escuchando y que me gusta que entiendan de qué estamos hablando y por qué es importante que entre en el colectivo este tipo de mensajes. Mucha gente habla de que en México se viven índices de violencia brutales y me parece que en eso no podemos diferir. Hay hechos que nos espantan cada lunes, tenemos arrastrando el fin de semana hechos lamentabilísimos de violencia. Las cifras de violencia aumentan alarmantemente. Y entonces dicen, pero a todos nos están matando, ¿por qué dicen que a las mujeres las matan por el simple hecho de ser mujeres? ¿Cómo le explicaríamos a la gente de a pie, Isabel Reguerena, este tema de cómo nos violentan o cómo asesinan a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres en este asunto de subordinación y de violencia masculina, de machista? Claro, a ver, yo creo partir de el reconocimiento del problema, ¿no? O sea, yo creo que desde que tenemos un presidente que sale el día anterior de las marchas y hoy mismo 8 de marzo diciendo que somos un movimiento que tenemos grupos infiltrados, que queremos estar contra su gestión, es algo que se filtra en el discurso general y que es muy preocupante. Y a eso se suma que, como presentaba Ivonne, tenemos datos muy contradictorios y muy pocos datos, como también mencionaba Liliana, sobre la violencia contra las mujeres. Si bien, como mencionaba Ivonne, hay datos sobre feminicidios, no podemos hablar de feminicidios a nivel nacional realmente con datos oficiales, porque los feminicidios se clasifican, digamos, de manera diferente en cada estado. Entonces, podemos hablar de asesinatos de mujeres y lo que sí podemos mirar es que las mujeres estamos siendo más asesinadas. Si nosotros miramos que hay dos fenómenos. Por un lado, hay un fenómeno que son los asesinatos que ocurren en el espacio privado. ¿Esto qué quiere decir? Los asesinatos que ocurren en la casa por un familiar. Eso, si tú ves las gráficas, Marta, puedes ver que no ha habido cambios. Por más políticas que emitimos, es muy gradual. Al contrario, ha subido. Ha subido, pero es muy gradual, se mantiene. El homicidio en el espacio público es el que tenemos un repunte enorme. Y esto tiene que ver mucho con el crimen organizado. Y sí hay que decirlo porque vemos un cambio de patrón. A partir de 2009 hay más asesinatos en el espacio público que en el espacio privado. Todos estos son datos de censos del INEGI, cruzados también con encuestas, ¿no? Entonces,
si nosotros empezamos a reconocer el problema que es los homicidios también en el espacio público, y también que hoy en día la mitad de las mujeres que son asesinadas en casa son asesinadas con arma de fuego, mientras antes pues la mayoría era asesinada con ahorcamiento o con otro tipo, y en el espacio público en el 65% son asesinadas con arma de fuego. Podemos entender los problemas. Entonces, cuando nosotros preguntamos, o sea, yo doy clases, por ejemplo, y yo les pregunto a mis alumnos, ¿no? ¿Ustedes creen que matan más a hombres o a mujeres, no? Y entonces normalmente levantan la mano y dicen, no, pues a mujeres. No, no es que nos maten más a nosotras. Estadísticamente sí matan más a hombres. Pero las razones por las que nos matan son diferentes. Y eso es lo que debemos de mirar para poder prevenir. Exacto, eso quería que aclaráramos, esa era exactamente mi pregunta y mi petición, que al auditorio le explicáramos justamente por qué radica en dónde radica la exigencia de esta marcha que tenemos, por cierto, comentar a nuestro auditorio que tenemos un recuadro donde estamos siguiendo completamente en vivo la marcha que está teniendo lugar en este momento aquí en la capital de la República, paralela en otras entidades, por supuesto, pero para que la vayamos siguiendo y su pulso, en donde una de las exigencias mayúsculas es justamente eso, el respeto a la vida de las mujeres, porque hoy justamente ser mujer es un peligro para perder la vida justamente en este sistema en donde se ejerce violencia porque se inflige superioridad o se cree superioridad, el sistema así lo maneja. Me parece que ahí radica la importancia de aclarar este tema de entre hombres y mujeres, no minimizar uno, pero entender por qué señalamos el otro. Liliana. Sí, Marta, de acuerdo totalmente. El día de hoy justamente de eso se trata. Es una exigencia, se trata de levantar la voz por cada niña, por cada mujer que ha sufrido violencia, en todos los tipos y modalidades. Como bien decía Isabel Reguerena, las mujeres son víctimas de violencia y una de las modalidades de violencia más comunes, pues es en el ámbito privado, como decía Isabel, es en sus casas, es perpetrada por su pareja. Entonces es una de los tipos de violencia que es más común, que se da en la pareja, que se da en la familia, y como dice Isabel, ha venido en aumento. Y digo, tiene que ver también con lo que mencionábamos, que desde la política pública, Marta, se ven estos tremendos faltantes. Por ejemplo, en la revisión que yo te mencionaba, y me parece importante también comentarlo, de las instituciones, por ejemplo, a nivel federal, que se identifica que tienen una atribución para cumplir con este sistema de prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Se identifican 27 o 28 instituciones federales que tienen atribuciones al respecto, pero solamente 11 instituciones tienen áreas responsables encargadas de cumplir con las obligaciones que la ley en la materia les atribuye, ¿no? Con estas obligaciones. El resto, 16 o 17, no se logró ubicar documentos operativos en el tema, tampoco áreas responsables que lleven a cabo, para llevar a cabo las obligaciones de la ley para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia. Entonces, ahí vemos este tipo de situaciones que continúan faltando para en el tema de la conducción, de la coordinación de la política pública en los entes a nivel federal, pero también con los otros entes de gobierno. A mí me parece muy revelador lo que nos decías ahorita, Isabel, respecto a los diferentes tipos de violencia y que por supuesto constituye esta nueva realidad que veníamos arrastrando en el país, pero que obviamente en estos momentos está mostrando pues una de sus caras más violentas, que es el narcotráfico metido en todas las esferas. Entonces, me parece que quizá, no sé, ahorita es la pregunta que le quisiera yo hacer a la maestra Ivonne Olvera, la autoridad está tratando el tema de la violencia de género
con la perspectiva que se tenía antes de cómo se movía dentro de la esfera privada, de la vida privada. Pero hoy es un reto mayúsculo porque entra incluso el narcotráfico a violentar a la mujer en este mismo sistema. Entonces, me parece que es un reto mayúsculo que me dirá la maestra Ivonne Olvera si tiene rebasadas las autoridades desde su punto de vista. Bueno, la violencia contra las mujeres ha estado rebasada desde que se identificó como tal y se ha llevado registro. Entonces, desde que lo vimos con las muertas de Juárez y ahorita con el secretariado ejecutivo, las cifras que vemos son desde 2015 y vemos que en los rubros de acoso, de violación, de violencia familiar, de feminicidio, de homicidio doloso, de lesiones, todos van a la alza. Entonces, de que está rebasado y de que vivimos una verdadera masacre de las mujeres de violencia, pues eso ninguna administración ha tenido desde que se creó la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, ha realizado políticas públicas efectivas. Hay razones diferentes por las que se asesina a los hombres, que se asesina a las mujeres, aún en el contexto del narcotráfico. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura patriarcal que nos pone a la mujer por debajo del hombre. Entonces, eso es la desigualdad con la que vivimos y en base a esa desigualdad es que no nos asesinan igual a los hombres y a las mujeres. Entonces, esas características diferentes son las que hallamos en el tipo penal. Por ejemplo, los hombres sufren acoso, pueden sufrir acoso sexual, pero en un menor grado que ni un 5% de lo que sufren las mujeres. No los piropean en la calle, no reciben toques. Las violaciones son más en un alto porcentaje más para las mujeres que para los hombres, y hasta los asesinatos también, porque en materia de narcotráfico, por ejemplo, a los hombres los asesinan en las actividades de reacción, de lucha de trasiego, y a las mujeres las asesinan como ahorita, como en situación de guerra, o sea, como botín de guerra. Las matan por ser o las amantes, o las mamás, o las novias de los titulares de la delincuencia organizada. Entonces, es así, es diferente. A un hombre no lo asesinan por el hecho de ser hombre y y con signos de violencia sexual, y lo dejan tirado en la calle. O sea, por lo regular, los asesinatos se cometen de forma diferente. Entonces, por eso es que se tipifican penalmente de forma diferente. Y el tipo penal nos da esas características, como que hayas tenido una relación previa con una persona que te haya infligido a la violencia sexual, como que tu cuerpo, como lo dije, sea encontrado en la vía pública con signos de violencia sexual. Entonces, son características diferentes en el respondiendo, Marta, de que decías para que entendiera la gente que nos estaba escuchando en general, que no es abogada y que no está docta en la investigación del tema. Entonces, son situaciones y características diferentes y derivan de la cultura, esa cultura que nos entra en todos lados. Por ejemplo, ahorita estamos en un medio de comunicación donde seguramente hay comerciales, y los comerciales, por ejemplo, de detergentes van enfocados a las mujeres. ¿Por qué? Porque
las mujeres son las que lavan la ropa, son las que limpian los pisos y no a los hombres. Allí ya nos ponen en un tema de desigualdad y ya así, o sea, en la escuela, así en el trabajo, así. Los famosos roles de género y la estigmatización social de a qué nos toca a quién y el tema del cuidado, de los cuidados, a quién le tocan, las labores del hogar, en fin. Evidentemente un asunto que está permeado y que está construido así. Cuando también se discute mucho de lo del sistema patriarcal, pero hay gente que dice, ¿cómo sistema patriarcal si en México rigen los matriarcados? La verdad es que cuesta trabajo contestar porque hay que explicar un asunto muy profundo, pero es que es diferente quizá que X porcentaje de los hogares mexicanos estén regidos por una mujer porque el hombre se dio la vuelta y se fue y la mujer tuvo que hacerse cargo a que eso realmente sea un matriarcado inmerso en un sistema patriarcal. Me parece que es diferente, pero evidentemente son muchos temas que tenemos que ir platicando. A mí me llamaba mucho la atención justamente el tema de la violencia y los diferentes índices o tipos de violencia y cómo pues todos han aumentado de alguna u otra forma, cómo la autoridad dice que han aumentado porque ahora las mujeres tienen más confianza en denunciarlo, decía yo al principio de este programa. ¿Qué lectura específica le dan a esta declaración, Isabel? X Justicia. Pues bueno, yo sí creo que ha habido un cambio en los patrones de violencia y creo que las mujeres están mucho más conscientes de esa violencia, ¿no? O sea, un ejemplo es la marcha de hoy y no solo la marcha, ¿no? Desde 2019, cómo las tesis tomaron las calles y estaba leyendo, ¿no? Las declaraciones de cómo decía, y la culpa no era mía, ¿no? Y cómo se levantan contra ese fiscal o ese MP que te dice, es que es por cómo vestías o dónde estabas, y ahora ves a movimientos intergeneracionales pararse ahí y decir, no quiero esto, ¿no? Entonces, no lo acepto, ¿no? Entonces, sin duda ha habido un cambio en esto, ¿no? También los patrones de violencia han cambiado sin duda con la militarización del espacio público. Coincido totalmente con Ivonne que no son asesinados por las mismas razones. Sin embargo, este nuevo fenómeno de los asesinatos en el espacio público no se ha visibilizado. Por lo tanto, no hay políticas públicas del gobierno federal y tenemos que hablar de temas que parecerían que son masculinos, pero el control de armas, por ejemplo, si nos están matando al 65% de las mujeres con control de armas, pues el control de armas ya no se vuelve un tema únicamente de asesinatos de hombres, ¿no? Se vuelve también un tema de asesinatos de mujeres, ¿no? Sin duda, sigue siendo muy baja la tasa de denuncia y no tiene que ver que hayan subido los datos, tiene que ver con la violencia que hay en el país, ¿no? O sea, lo veíamos con los hechos que ocurrían en Querétaro este fin de semana, ¿no? Hay una violencia impregnada en el país y en lugar de tomar medidas para prevenirla, pues como decía Liliana, no se están tomando medidas. Y creo que sí es bien importante mencionar que además se están quitando medidas. Ahorita mencionabas el tema del cuidado, Marta, por ejemplo, ¿no? Al final, el cuidado, es muy importante el tema del sistema de cuidados porque si hay un sistema de cuidados es mucho más fácil, y hay muchos estudios que lo prueban, que la mujer se incorpore laboralmente y no caiga en una relación dependiente cuando tiene una pareja violenta. Como sabemos, ahora con el COVID, al haber sido encerradas, pues estudios de la CEPAL muestran que hay 10 años de rezago en la incorporación laboral. Y el presidente López Obrador sale y en lugar de tomar medidas para mejorar el tema de los cuidados, 1, reduce a la mitad del presupuesto para estancias infantiles. 2, apenas la semana pasada salía con que desapareció las escuelas de tiempo completo, que no solo permitía que las madres realizaran pues labores, sino también daban alimentación a las niñas y niños y también esto permitía un mejor desarrollo y también a las madres les quitaban estas labores de realizar comida, ¿no? Entonces,
sin duda, este es un tema pues muy, muy grave, que representa un retroceso y que eso pues está justificando la subida de denuncia. Lo que Así es. vivimos en el movimiento feminista es constantemente, Marta, una sensación de todo lo que estás diciendo no es cierto. Cada vez que veo una mañanera que hablan de los derechos de las mujeres es como, no, no es cierto, todo está bien, son grupos infiltrados. Cuando las cifras del propio INEGI, ¿no? Las acaba de citar Ivonne, las acabo de citar yo, que es una entidad del gobierno de López Obrador, les están diciendo, la violencia sigue incrementando. La idea Y que hay que entenderlo, ¿no? La verdad es que vamos de violencia a esto que justamente estamos ya tocando un poco los temas del segundo bloque, en donde justamente queremos analizar las diferentes decisiones gubernamentales en los diferentes niveles de gobierno, pero principalmente que vienen desde el Ejecutivo, en donde se muestra, y lo preguntaba yo, ¿será indiferencia? ¿Será desprecio? ¿Qué será por las causas feministas? Y lo citabas muy bien, Liliana, primero la desaparición o la reducción del presupuesto para estancias infantiles, el último y gravísimo, como lo describías tú, la desaparición de las escuelas de tiempo completo, en la que no solamente la madre podía salir a trabajar y estar tranquila de que su hijo estaba tomando las clases normales, comía y después tenía algunas actividades que lo mantenían contenido y lejos de muchos peligros, sino también lo que significa que esos niños, y muchos de ellos, era el único alimento que tenían en el día. Entonces se suma una preocupación más, pero de ahí una escalada de decisiones que quiero platicar con ustedes, pero tendremos que hacerlo después de una pausa, si me permiten. Vamos a una pausa aquí en A Fondo y volvemos. Seguimos en A Fondo, decisiones de gobierno que afectan a la mujer, justamente el tema de nuestro análisis en este siguiente bloque. Nada más recordarle a nuestro auditorio que en la vocación periodística que mueve a este medio estamos viendo completamente en vivo y en directo la marcha que tiene lugar en la capital de la República, bueno, las diferentes marchas y manifestaciones que tienen lugar en el centro principalmente de la Ciudad de México. Y bueno, ahí están las imágenes en este momento de la plancha del Zócalo, una marcha bastante nutrida, una marcha, les decimos, en exigencia de igualdad, de equidad, de respeto a los derechos humanos, pero en México centrada principalmente en la exigencia del respeto a la vida, a la integridad y a la dignidad de las mujeres. Y estamos platicando hoy en A Fondo con Liliana Ruiz, directora ejecutiva de Simetría, con Ivonne Olvera, experta en seguridad pública y violencia de género, y con Isabel Reguerena, que ella es codirectora de X Justicia. Y decíamos de estas decisiones a nuestras invitadas y a nuestro auditorio, pues que han mostrado, les preguntaba yo y ahorita me dirá cada una qué piensa, si es indiferencia, si es desprecio por la agenda de género, porque sí, el presidente dice, y lo ha dicho desde el inicio de su administración, que estas marchas y estas manifestaciones y el movimiento está infiltrado por los conservadores o utilizando a las mujeres, los conservadores, para hacer quedar mal a su gobierno, que me parece que la narrativa pues evidentemente muestra un desprecio por la agenda, pero ¿qué lectura le da Ivonne Olvera a las decisiones, por supuesto, y también a la narrativa presidencial o gubernamental en muchos casos, como la capital de la República, la doctora Claudia Sheinbaum, etcétera? Pues primero que hay un total desconocimiento de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, ya que no se le ha dado cumplimiento a lo que está establecido ahí. Respecto, por ejemplo, tenemos 3 mecanismos de prevención contra la violencia, que son las alertas de género, las órdenes de detención y los refugios para mujeres víctimas de violencia. Y también esta ley establece un sistema que va a seguir un programa. Y ese programa, pues a principios de esta no fue creado hasta fines del año pasado. Entonces, pues no había un programa que el sistema que estableció ahora, pues
cortando un poquito, maestra Ivonne Olvera, no sé si será la red de internet, si mientras se restablece porque no la estamos entendiendo del todo, le damos la voz a Liliana Ruiz, que justamente ella ha puesto mucho foco a este tema de los pendientes de esta ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, que hay que decirlo, es una ley que data, si no me equivoco, desde 2007, que se ha tenido algunas revisiones, etcétera, pero que lamentablemente pues no podemos decir, o a lo mejor sí, que es prácticamente letra muerta, porque está muy bien escrito, pero no se baja a la cotidianidad, Liliana. Sí, Marta, efectivamente, me parece que en el tema de lo que mandata la ley y en el sistema que crea la ley y en las atribuciones que le da a cada entidad responsable la ley y a cada dependencia, pues hay todavía que hacer como que una responsabilidad, un análisis de las responsabilidades que tiene cada quien y ver cómo las están cumpliendo, porque ahí están quedando vacíos importantes que no permiten que haya una coordinación adecuada y un poco como te decía, Marta, pareciera que cada quien está haciendo acciones aisladas y no se está viendo hacia un mismo objetivo y los resultados pues no se están alcanzando. Y otra cosa, Marta, que yo te quería decir, que no quería que se me olvidara decir, es que justo lo que comentaba ahorita Isabel, que estoy totalmente de acuerdo con estas decisiones que está tomando el gobierno en el tema de políticas públicas y que dos programas que creo yo que son emblemáticos de estas decisiones son los que decía Isabel, este programa de las escuelas de tiempo completo y el programa de las estancias infantiles y lo que yo no quería que se me olvidara decir es que una política pública, el llamado, la urgencia y la necesidad es que una política pública no replique las desigualdades de género y no promueva la discriminación hacia las mujeres. Entonces, y justamente por eso estas decisiones que se han tomado respecto a estos programas, de desaparecer este programa y de recortarle brutalmente el presupuesto al otro, estas decisiones justamente por eso son un retroceso, porque justamente replican estas desigualdades y esta exclusión de las mujeres. Como decía Isabel, la forma de distribuir el tiempo de las mujeres en un día y en una semana es diferente a cómo lo distribuyen los hombres. Sabemos todas, Marta, por los datos del INEGI, que las mujeres dedican más de 30 horas a la semana a los quehaceres domésticos, comparado con los hombres que dedican alrededor de 11 horas, por ejemplo. Lo mismo pasa con las horas dedicadas a los cuidados. Entonces, evidentemente que, por ejemplo, el programa de escuelas de tiempo completo, uno de sus objetivos era mejorar el aprendizaje de los niños, pero a través de utilizar la jornada escolar de manera eficaz y de manera completa, de tal forma que esta jornada escolar fuera de 6 a 8 horas, que es más o menos lo que dura también una jornada laboral. Entonces, esto permitiría, y además los niños comían también en la escuela. Perdón que te interrumpa, le comentaba a la audiencia que estamos en vivo y tenemos en este momento que hacer un enlace al Zócalo de la Ciudad de México con Antonio Jiménez Ugalde, reportero de Mega Noticias MX, para la situación que se está presentando en este momento. Toño, estás en la línea. Muchas gracias, muy buenas tardes, así es, gracias por este tiempo para dar a conocer lo que está ocurriendo. Sigue la violencia, arrancaron más postes, arrancaron algunos muebles viales que se ubican sobre la avenida José María Pino Suárez para lanzarlos en contra de las vallas del personal del grupo Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Ahí en las imágenes de mis compañeros podemos apreciar este cordón de seguridad que ya se ha formado en torno a esta avenida. Estamos exactamente a la altura de Venustiano Carranza y José María Pino Suárez, detrás de nosotros los contingentes que están en este momento pues aquí, que se dieron cuenta de lo que está sucediendo. Algunas de ellas intentaron abandonar el primer cuadro de la ciudad, otras que están llegando. Ahí vamos a ver a esta chica que trae un tubo en la mano. Lo que ello representa en verdad es grave, ¿no? Porque con este tubo puede causar lesiones y ya lo han hecho. Tranquila, gracias. Ahí nos taparon la cámara y esto es lo que hemos enfrentado prácticamente toda la tarde. Hemos estado pues directamente
en donde se da la imagen, en donde se da la noticia. Esto está lejos de concluir, Marta, porque están arribando más contingentes aquí a través de José María Pino Suárez. Esto es para quien viene de la zona de la Plaza Tlaxcuaque hacia el Zócalo de la Ciudad de México, que todavía está completamente lleno. Marta, el reporte que te tengo de lo que sigue aconteciendo aquí en el primer cuadro de la Ciudad de México. Le agradecemos, Antonio Jiménez Ugalde, este reporte en vivo desde el Zócalo de la Ciudad de México. Comentar con nuestro auditorio y con nuestras invitadas, por supuesto, que esta marcha del 8 de marzo en la capital de la República estaba anunciada. Se hablaba de que confluían en una misma marcha 11 o 13 movilizaciones distintas en las que cada una de estas movilizaciones tenía su propia tónica y su propia forma de protesta. Y decir, evidentemente se están dando brotes y conatos de violencia, algunas violencias completamente explícitas, pero que no es toda la marcha la que está siendo violenta. Sí hay expresiones de violencia, pero no perdamos la visibilidad de el resto de los contingentes que ha mostrado una marcha pacífica en exigencia de los derechos y las libertades de las mujeres. Gracias a nuestras invitadas por permitirnos mirar un poco lo que está sucediendo en este momento en el Zócalo. Y regresando a nuestro tema, hablábamos de las diferentes decisiones de gobierno que justamente hacen que retrocedamos lo poco que se va, decíamos, avanzamos un paso pero retrocedemos dos. Ya hablábamos de estancias de infantiles, de escuelas de tiempo completo. Hay un tema que a mí me preocupa también mucho, además de la narrativa, que creo que es un asunto que quiero platicar con ustedes ampliamente, pero es el tema de las alertas de género. Si uno ve el mapa de la República y estuvieran señalados los estados que tienen alerta de género, pues está bastante pintado y algunos de los estados incluso tienen más de una alerta de violencia de género, alerta de diferentes cosas por las diferentes situaciones que están aquejando al país. Pero aquí la pregunta es ¿de qué han servido estas alertas de género que ya están en marcha? Y segundo, la lectura que le podemos dar a la decisión presidencial hace un tiempo de reducir, el año pasado, de reducir el presupuesto justamente para los estados que tienen violencia de género, específicamente para este rubro. Liliana, por favor, X Justicia. ¿Isabel? Perdón, Isabel, perdóname. No te preocupes. Bueno, nada más antes de que se me pase, yo creo que es bien importante y creo que va de la mano también de las alertas de género, mirar cómo el presidente está tomando decisiones de desmantelar políticas públicas para convertirlas en transferencias directas. O sea, cuando él desaparece estancias infantiles, dice, bueno, las desaparezco, pero les voy a dar 1,600 pesos para que se lo den a sus abuelitas y cuiden a los niños, ¿no? Y eso es bueno. ¿Qué pasa? Primero, ¿por qué una persona de la tercera edad va a tener que hacer labores de cuidado? Segundo, ¿qué pasa con las personas que no tenemos familia para que cuiden a nuestros hijos? Y tercero, desmantela toda la responsabilidad estatal sobre eso. Lo mismo está pasando ahorita con las escuelas de tiempo completo. Ayer salió a decir que van a hacer transferencias directas. Y eso es lo que estamos viendo también, ¿no? en las alertas, que efectivamente lo que está pasando es está desapareciendo todos los sistemas, estos sistemas que platicaba Liliana y Ivonne muy bien, que estaban creados para prevenir, para convertirlos en transferencias directas, que al final es muy peligroso políticamente porque se vuelve un sistema clientelar que no garantiza nuestros derechos, ¿no? Sí quería decir esa es mi lectura muy específica también sobre eso. Sobre las alertas de género, yo creo que las alertas de género desde su diseño tienen problemas muy importantes, ¿no? Desde un principio, pues no tienen mecanismos claros de coordinación. Si bien se emiten a nivel municipal, los estados son los que tienen que rendir cuentas y también interviene la federación vía el INMujeres, ¿no? Esa falta de coordinación que Liliana ya mencionaba hace que las alertas pues no funcionen. Por otro lado, es bastante complicado, como tú dices, decir que está en alerta de género todo el país, ¿no? Entonces, estamos tratando como algo excepcional, algo que no es excepcional. Entonces, necesitamos entender lo que está pasando
para tener una base como tal y crear políticas de prevención como tal, y las alertas de género no están produciendo efectos porque no se le está dando presupuesto. Un gran amigo mío dice, sí, se los está recortando. Un gran amigo mío dice que una política pública sin presupuesto no es más que un buen deseo. Entonces, no se les está dando presupuesto, no hay mecanismos de coordinación, los indicadores mínimos no están claros, no tienen mecanismos de monitoreo y evaluación que se cumplan tan claramente, y esto es lo que hace que las alertas de género estén ahorita en crisis. Sí, que a veces uno escucha los anuncios gubernamentales de se decreta alerta de género aquí, se decreta alerta de género acá, como si fueran un tema mediático en el que solamente se justifica que algo se está haciendo, pero que en realidad me parece que lo que podemos deducir de todo eso es que estamos viviendo una simulación en el ejercicio del trabajo por los derechos y por la vida de las mujeres. Leía yo que el 71.8% del territorio mexicano está prácticamente en una alerta roja por violencia de género, y también leía las estadísticas de cómo a nivel estatal, a pesar de esas existencias de las alertas de violencia de género, hay estados donde ha subido más de 2000% la violencia contra las mujeres. Y que evidentemente resalta justamente lo que estamos narrando en este momento, ¿no? Me tengo que ir al siguiente bloque, pero antes nada más quiero hablar de este tema de la narrativa, no solamente presidencial, sino de diferentes niveles de gobierno. Y hablábamos del tema de la alerta de género. Hace unos meses la organización Mujeres en Cadena hizo una propuesta una solicitud de que se dictaminara o dictara alerta de género para todo el país, un tema que incluso CONAVIM y Mujeres, etcétera, negaron y rechazaron, que porque la información no era contundente para poder decir que había un incremento de la violencia. ¿Qué opina de esto que sucedió? ¿Era correcto alerta de género nacional? ¿No era correcto el argumento de CONAVIM, maestra Ivonne? Bueno, pues es que, como dice Isabel, no son claras los mecanismos, pero independientemente de eso, son 622 alertas de género a nivel municipal, 22 43 alertas total. Eso te suma 640 alertas de género. CONAVIM en su último informe dijo que se habían asignado 121.300.000 pesos a las alertas de género. Si tú oyes esa cantidad, dices, wow, es mucho. Pero si tú las divides entre estas 644 alertas, pues te toca a 500 pesos diarios por alerta. Entonces, ¿qué puede hacer un municipio o un estado con 500 pesos para prevenir y erradicar la violencia de género cuando está declarada una alerta? O sea, es nada. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, ningún gobierno ha identificado o ha trabajado correctamente la alerta de género, porque pues lo primero que tienes para que, como tú decías, llegar a las mujeres, a todas. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos de la alerta de género porque estudiamos, investigamos sobre el tema, institucionalmente también. ¿Cómo sé yo esto? Pues porque lo veo en el informe de la página de internet de estas instituciones, de CONAVIM, de Mujeres. Pero las mujeres en general que están en los municipios, en los estados, ni siquiera saben lo que o identificarla, porque una alerta te avisa de un daño inminente como lo es un temblor, como es ver con la sirena. Y una alerta de género, ¿cómo la identificas? Primero tendríamos que identificarla con un color, con un logo, que no existe, ¿no? Luego, pues tendríamos que identificar qué acciones hace ese grupo interinstitucional que está determinado por la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia, y qué acciones determinó para prevenir la violencia en su estado o en su municipio, y qué difusión o publicidad le está dando. Por ejemplo, si
en el Estado de México, que es donde ocurren más feminicidios, vamos a suponer que en un lugar determinado, en una colonia, se detecte que hay más feminicidios en ese tipo, entonces las mujeres No. Maestra, otra vez estamos perdiéndote. No te estamos escuchando. Se corta mucho. Okay. A ver. No sé si se pueda restablecer el Internet. La verdad es que la tecnología no tiene palabra de honor, pero evidentemente sí. Creo que está... hay falta de claridad y sobre todo también creo, y algo que me parece importante, ¿quién se encarga de revisar que esa alerta de género y las acciones que se supone que tiene que realizar un gobierno se realicen? Isabel. CONAVIM es la entidad encargada, de cierta manera, de la evaluación y desde pedir una alerta de género la solicita, ¿no? Y la CONAVIM es la que la emite, ¿no? Y como bien expresaba Ivonne, con los datos tan claros que tiene ella, pues el presupuesto es mínimo. Y si bien muchas veces tampoco hay cooperación de los estados. ¿Por qué? Porque también, hablando de narrativas, o sea, tampoco te conviene políticamente que digan que hay no sé cuántos municipios en tu estado que tengan una alerta de género. Entonces, muchas veces no solamente hay falta de presupuesto, sino hay un rechazo de los propios gobernadores y gobernadoras de que se emitan alertas de género por la narrativa de que no tienes control sobre tu territorio. Entonces, es un camino, digamos, lleno de obstáculos, el de la alerta de género, además de su propio diseño. Y esta idea, ¿no?, que era la que planteabas y me parece muy interesante, es si realmente todo el país está en alerta de género, lo que debemos de replantear es si la política de prevención de violencia y de combate de violencia está funcionando o si el diseño o si la implementación está mal. Yo desde X sostenemos y tenemos una visión muy clara que se han enfocado mucho en la parte punitiva y no en la preventiva, ¿no? Es mucho más fácil salir y decir, subí el delito de feminicidio a 90 años de prisión, que realmente hacer todos estos mecanismos, hacerlos funcionar, ¿no? ¿Cómo se previene la violencia, Isabel? ¿Cómo se trabaja desde la política pública para la prevención de la violencia? Claro que sí. Bueno, nosotras, por ejemplo, una de las políticas públicas que reconocemos y creemos que se debe fortalecer son las órdenes de protección, por ejemplo. Cuando una mujer es víctima de violencia, para nosotros, y eso es algo muy importante, no necesariamente necesitaría denunciar un hecho penal o una infracción administrativa para pedir una orden de protección, ¿no? ¿Por qué? Porque lo primero que piden las mujeres cuando tú hablas con ella es que esa persona no se le acerque y que su vida no esté en peligro, ¿no? Y muchas veces nosotras lo que decimos es que no solamente deben de estar las medidas de protección que son de los ministerios públicos, sino las órdenes de protección de los jueces que también deben de ser emitidas para prevenir la violencia. Otra política pública que es sumamente interesante, Marta, y que también se debería trabajar en ella, porque para mí la prevención debe de ser multifactorial, son los centros de justicia para las mujeres, que son en un mismo lugar, una mujer llega y tiene asesoría jurídica, psicológica, trabajo social, tiene una perdón que te interrumpa, pero que también se eliminaron varios, ¿no?, refugios para las mujeres violentadas en este sexenio, hablando de decisiones gubernamentales en contra de la agenda sustantiva y de derechos, ¿no? No, sobre los centros de justicia para las mujeres, ahorita no han habido recortes. Sin embargo, el diseño per se de los centros de justicia para las mujeres ahorita depende mucho de las fiscalías. ¿Por qué? Porque los centros de justicia para las mujeres reciben fondos, digamos, de la parte federal, pero del Fondo de Aportaciones de Seguridad Federal de los estados, que les dan muy poquito, y de CONAVIM, pero solamente para la parte de infraestructura. Entonces,
normalmente estos centros de justicia dependen de las fiscalías para poder bajar dinero del fondo de aportaciones y se vuelven en muchos casos la caja chica de la fiscalía. Entonces es necesario emitir reformas legislativas para que estos centros de justicia puedan recibir recursos y además tengan mínimos para que no haya esa disparidad en los servicios que vemos, que ahora creo que es el tema que ibas a hablar en los diferentes estados, ¿no? Vemos centros como los de Coahuila que funcionan muy bien y otros centros que funcionan muy mal. No hay homologación tampoco de procesos en estos centros. La verdad es que teníamos muchas más cosas que platicar, teníamos muchas cosas el día de hoy para platicar, pero se nos ha ido el tiempo. Yo quisiera una conclusión de 1 minuto de cada quien. Comienzo con Liliana Ruiz de Simetría, por favor. Sí, Marta, claro. Mira, solamente para cerrar, desde el análisis en Simetría, que hacemos mucho análisis presupuestario, pues vemos cómo, por ejemplo, los programas que tienen que ver con el tema de igualdad de género, los programas que tienen que ver con el tema de prevenir la violencia de género, de erradicar la violencia de género, en general tienen poco presupuesto, como decía Isabel. Acabamos de tener hace poco los datos de cómo cerró el año 2021, además de que tienen poco presupuesto, generalmente no cumplen sus metas de gasto y además subejercen los recursos, es decir, no se cumple su meta de gasto, pero no porque haya sido un ahorro, sino porque no se llevaron a cabo proyectos, tiene implicaciones directas en los objetivos del programa. Entonces, me parece que hay que seguir juntando este análisis presupuestario con las implicaciones y consecuencias que tiene este análisis presupuestario ya en la operación del sistema para prevenir y violencia contra las mujeres, que evidentemente no está dando los resultados ni está tan coordinado como debería de estar. Evidentemente, claro que sí. Maestra Ivonne Olvera, adelante un comentario de manera de conclusión. Por favor. ¿Sí me escuchan? Esperemos que sí. A ver. ¿Sí? Bueno, pues que se aplique la perspectiva de género desde que las manifestaciones no son actos de violencia, sino son actos de dolor, porque lo primero que se hace para sanar una herida es hablar de ella y después actuar en consecuencia. Entonces, esto que se llama violencia no es violencia, es dolor cuando se ve con perspectiva de género, es dolor de las víctimas, dolor de las familiares de las víctimas y dolor de la sororidad de las mujeres que salieron hoy a manifestarse. Entonces, esa es la perspectiva de género que falta en la visión institucional. Y que nos falta tanto sociedad y gobiernos aprender a verlo de esta forma, esa perspectiva. Isabel, MX también, un comentario final, por favor. Pues yo solo diría que vamos a seguir luchando, que aunque nieguen los datos, nosotras vamos a seguir exigiendo que el Estado asuma su responsabilidad de prevenir las violencias y además prevenga las violencias institucionales y que no vamos a quitar el dedo de eso, que juntas somos muy fuertes y que ya salimos a las calles y que nadie nos va a parar. Exactamente, ya hablamos, ya gritamos y hasta que haya justicia vamos a callarnos. Si me permiten, nos despedimos, hacemos una pausita y regresamos. Pues complicado resumir en 1 hora y hablar 1 hora de esta gran problemática que significa la agenda de género en nuestro país, pero sin duda muy relevante y muy enriquecedor su participación. Yo les agradezco a nuestras 3 invitadas haber formado parte de esta mesa de a fondo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a las 3 y gracias, por supuesto, al auditorio. Y saludo en esta tarde a Joely Ramírez, Mega Noticias MX. Joely, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Marta? Muy buena noche. Vamos a tener un reporte desde el lugar de la noticia. Tenemos presencia en Michoacán, Chiapas, Sonora, Querétaro, Zacatecas, por supuesto, la Ciudad de México, con el desarrollo de las marchas del 8M. Algunos brotes de violencia, pero no hay que perder el fondo del asunto. La violencia contra las mujeres, el número de feminicidios al alza, la impunidad a todo lo que da. Lo dices claramente y con toda la razón. Gracias, Joely, te dejo y adelante. Gracias, Marta. Muy buena noche para ti. Vamos a hacer una muy breve pausa. Ya volvemos.